Estamos viendo cuál fue la respuesta de Dios después de que nosotros en la persona de Adán y Eva, de Adán y Eva le fallamos a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. En ese mismo momento en que nosotros caímos en pecado, en ese pecado original, aparece sin tardarse tanto la misericordia de Dios. Dios hace una promesa de salvación ahí en ese texto de Génesis 3:15, que va a abarcar toda la historia de la salvación hasta el fin de los tiempos. Y ahí vamos a observar esa lucha continua, esa lucha misteriosa entre la descendencia de la primera mujer, que es la humanidad, representada en María Santísima, en ese pueblo de Israel, y la lucha con Satanás. Veremos a continuación cómo se va desarrollando esta historia de la salvación. Vamos a ir viendo cómo Dios interviene y va actuando en la historia humana para llevarnos a nosotros al cumplimiento de nuestro destino final. Nunca será demasiado resaltar la importancia que tiene esa intervención soberana y personal de Dios en la historia de nosotros los seres humanos, la que no llega a ser captada en general por muchas personas que no se acercan a la Escritura. El día de hoy vamos a ver cómo, después de la caída del hombre, el Génesis nos va narrando a nosotros esa alianza de ese Padre maravilloso con un personaje llamado Noé. Nos va a hablar del diluvio, nos va a hablar de la Torre de Babel, esa historia de salvación, esa historia en donde Dios sale a buscar a su criatura y cómo la criatura se sigue rebelando contra su Dios, y esa humanidad anhela, espera la venida de ese Mesías, la venida de ese personaje, el hijo de la simiente, que vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente, que fue la que tentó a Adán y a Eva allá en el paraíso, para que el hombre en Adán y Eva rompiera ese mandamiento de no comer de la ciencia del bien y el mal, que no es otra cosa más que cuando nosotros hacemos ya nuestras propias leyes, nuestra propia forma de vivir, ya no nos regimos según la palabra de Dios. Ese, hermano, se llama pecado original, que trae como consecuencia que nosotros perdamos ese estado de justicia original, ese estado donde ya no teníamos la gracia, donde ya no teníamos esos dones sobrenaturales. Y vamos a ir viendo paulatinamente cómo es ese plan en la historia de la salvación, ese plan de Dios, cómo Él sale a buscar a su criatura porque quiere salvarlo, no lo deja hundido allá en el pecado, y eso es algo maravilloso, algo que nos debe nosotros llenar de mucha alegría, porque tenemos un Padre bueno, un Padre maravilloso, que no nos dejó hundidos allá, pero que nos deja para que nosotros decidamos con nuestro libre albedrío seguirlo o no seguirlo. Y hermano, te invito a que siempre ingreses al corazón inmaculado de María Santísima. Ese es el cenáculo moderno donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo, para que con señales, milagros y prodigios podamos llevar la evangelización a toda criatura. Hay más de 5.000 millones de personas, hermano, que no conocen a Jesús todavía. Y es que a partir del pecado de Adán y de Eva, el mundo se sumerge en el sufrimiento que produce la frágil condición de nosotros los seres humanos, privados de la gracia de Dios. Ya en los hijos de esa primera pareja de Adán y Eva, podemos observar ahí en Génesis las consecuencias, y se produce el primer homicidio de la historia. ¿Te recuerdas, hermano, cuál fue el primer homicidio de la historia? Nada menos que de un hermano contra otro hermano, Caín contra su propio hermano Abel. Y la Biblia nos va presentando esta situación y nos dice: viendo Yahvé Dios que la maldad del hombre
llenaba la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mira, hermano, cómo imagínate a ese padre, cuáles serían sus sentimientos, pero que también ahí, conforme va avanzando el libro de Génesis, dice que ese Padre bueno, ese Yahvé Sebaot, encontró a un personaje y halló gracia a los ojos de él, y ese personaje se llamaba Noé. Ese lenguaje escrito del Génesis, en donde dice que Dios como que se arrepintió de su creación, es una forma llamada antropomorfismo. Antropomorfismo es querer describir la aflicción del corazón paternal de Dios frente a una humanidad descarriada por el pecado. Es hacer pensar como que Dios fuera un hombre que se pone triste de esa manera, y a eso se le llama antropomorfismo. Este relato de Noé y del diluvio universal, este es un relato que se parece mucho y tiene sus raíces en mitos orientales, pero el autor de la palabra lo va elaborando para presentar una enseñanza clara sobre la maldad del hombre y la justicia y la misericordia de Dios, que castigarán al pecador y salvarán al justo. Es que la justicia de Dios se manifiesta en que el pecador debe morir, aunque la misericordia del Creador salvará un pequeño resto. El patriarca Noé y su familia van a ser salvos para hacerlo una especie de segundo padre del linaje humano. Después de Adán y Eva, entonces viene esta nueva creación que va a venir de parte de Noé. En los intentos de ese relato de ir viendo cómo es la historia de la salvación, hermano, yo hoy ahí donde estás te invito a que pienses en ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que acompañó a todos estos personajes a través de la historia, y esa misma mano de Dios está acompañándonos a nosotros en estos últimos tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano. Ingresa siempre al corazón de María Santísima. Sé un devoto de ella y verás lo que son los milagros. Cuando llegan las pruebas, hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer,
es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con